Bueno, en mi presentación de esta mañana, en la parte institucional como plataforma de la carretera, he contado que básicamente digamos que nuestro leitmotiv como existencia es la promoción de la I+D+I. Entonces, y la carretera en estos momentos, afortunadamente, cubre cosas muy, muy amplias. Podemos hablar desde temas como seguridad vial, ingeniería civil, ahora tenemos conducción autónoma y uno de los capítulos importantes es medio ambiente. Y dentro del territorio de medio ambiente, y Alberto Moral ya lo ha citado, está en este caso, digamos que el topic posiblemente número 1 es descarbonización. Europa se ha convertido en el abanderado mundial de la descarbonización y lo que hemos de recordar, pues que las carreteras, pues por un lado prestan un servicio, pero esa es la cara, pero la cruz es que casi el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la circulación de vehículos, de la circulación de las infraestructuras y de la circulación de los vehículos. Básicamente, cuando tenemos que abordar el proceso de descarbonización en el mundo de la carretera, por simplificar un poco el esquema, hay 3 actores. Por un lado están los vehículos, por otro lado está la movilidad y por otro lado están las infraestructuras. Claramente, los que tienen en este caso el reparto no es equitativo a nivel de responsabilidades o de desafío tecnológico. Claramente los vehículos en estos momentos son los que tienen mayor potencial de mejora, o sea, en reducción de ese 20% de emisiones de gases de efecto invernadero, y la progresiva electrificación de los vehículos pues claramente nos está mostrando el camino a seguir. Luego está la movilidad, y la movilidad podemos disminuir las emisiones unitarias, pero si aumentamos el número de unidades, el resultado final, el sumatorio, es el mismo. Un caso concreto, y está relacionado, por ejemplo, ha ocurrido en el caso de Nueva York, con la llegada de los VTCs, el despliegue de muchos VTCs que teóricamente son transporte público, lo que han conseguido es que las congestiones de tráfico en Nueva York son bastante peores que antes de la llegada de los VTCs. Entonces, por un lado, teníamos más oferta de movilidad, pero por otro lado, los efectos negativos de la movilidad pues, se están incrementando. Entonces, segundo factor. Y el tercer factor, que también lo ha contado muy bien Alberto Moral, es el tema de la infraestructura. La infraestructura tiene unos impactos ambientales por el hecho de construirlas y mantenerlas. Y como, digamos, que aunque de este trinomio posiblemente sea el factor menos decisivo, pero aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro y trabajar en equipo. Entonces, las infraestructuras, en este caso, por relacionadas con construcción y mantenimiento de las mismas, es el territorio donde nos vamos a centrar. Cuando he dicho que en el mundo de la carretera pues se hace I+D+I, que se innova, y además centrándonos en territorio de medio ambiente más aún, pues esto es una recopilación. Nosotros una de las cosas que estamos haciendo es crear una base de datos de proyectos de I+D+I relacionados con el mundo de la carretera en cualquier temática. O sea, en principio no es ingeniería civil, sino que luego las clasificamos, pero estamos recopilando todas. Estas están más bien relacionadas con el mundo propiamente de ingeniería civil, pero todas las que están marcadas en amarillo tienen que ver con el mundo del medio ambiente. Entonces, estos son proyectos normalmente que llevan unos 3-4 años, o sea que no estamos hablando de una década, sino que son proyectos que en marcha o recientemente acabados. Es decir, se está haciendo en nuestro sector mucha I+D+I y además de calidad, de lo cual yo creo que el sector se tiene que sentir orgulloso. El tema de la carretera y el medio ambiente, la preocupación medioambiental del sector de la carretera no es nada nuevo. Bueno, pues todo el mundo ahora mismo creo que hay una campaña en la televisión de Ambilamp, también creo que está la de Ecoembes. Por poner uno de ellos, uno de los más conocidos, todo el mundo hemos llevado las botellas de vidrio al contenedor verde y todo el mundo piensa, ¿se recicla mucho vidrio? Todo el mundo está convencido que sí, y es cierto, es decir, 790.000 toneladas de vidrio reciclado en el año 2017. Esas son las cifras recogidas por el consorcio que lleva los contenedores verdes. Bueno, a la chita callando, el sector de la carretera en el año 2017 ha reciclado 500.000 toneladas de pavimento, de fresado. Entonces,
Muchas veces están los que hacen ruido y otras veces están los que realmente las matan a la chita callando. Entonces, cuando el presidente esta mañana comentaba que posiblemente como sector a nivel de I+D+I pues comunicamos mal, pues posiblemente cifras como esta para el público general sean desconocidos. Entonces, para que la gente se haga idea, en España el sector, el que más recicla en España es el mundo del acero, 10 millones de toneladas al año. O sea, me refiero que, por poner las cosas en sus justos términos, los que más reciclan es el mundo del acero. Colaborando con la en este, digamos, que leitmotiv de la descarbonización, el factor número 1, y en este caso sí que es una interacción entre el trinomio que teníamos, vehículos, teníamos movilidad y teníamos, por otro lado, infraestructuras, pues también hay cuestiones que linkan unos con otros. Y en este caso, pues es un vehículo por el hecho, todavía, mientras no invente los vehículos voladores, que creo que Airbus tiene alguno en marcha, los coches tienen ruedas, tienen coeficiente, generan un rozamiento sobre la carretera y ese rozamiento genera consumo de combustible. Bueno, pues existen diversos estudios. En este caso ha habido digamos que una iniciativa a nivel europeo y básicamente se sabe que si mantenemos las carreteras con una baja resistencia a la rodadura, conseguimos disminuir el consumo de combustible y es un elemento realmente muy sustancial para descarbonizar. Es decir, descarbonizar es el objetivo global y tenemos muchos frentes bajo el que podemos atacar. Pero la cuestión es, bueno, cuando he sacado antes la lista de proyectos de I+D+I, claramente se está haciendo I+D+I en el sector. Pero, como dicen en las escuelas de negocios, no hay innovación si no hay llegada al mercado. Y puede parecer muy mercantilista, pero es cierto. Es decir, hay montones de buenas ideas, inventos, iniciativas que se pueden quedar en una página web, en un anaquel, en una tesis doctoral, pero que luego realmente lleguen bajo una contraprestación económica o no, a veces simplemente por donación gratuita, pero que lleguen al mercado y los usuarios realmente la utilicen. Entonces, ¿cómo conseguir que haya innovación en el sector de la carretera? Es posiblemente el gran reto. No es un problema único del sector de la carretera. Esto es un reto que ha marcado la Comisión Europea diciendo, bueno, en el programa Horizonte H2020, cuando se inició, uno de los objetivos era, o uno de los lemas es: Europa ha hecho ciencia de calidad, pero somos muy malos llevándolo al mercado. Eso es básicamente, y al final estamos compitiendo con China, Estados Unidos, el resto de Asia. Entonces, al final podemos quedarnos en la teoría, pero cómo llevarlo a la práctica y que eso genere un retorno económico y social para los ciudadanos, pues es claramente un reto. Y claro, en el sector de las carreteras, más aún, porque si no es el 100, será el 90 y muchos % de las transacciones comerciales que existen son entre administraciones públicas, que son los clientes, y las empresas. Entonces, si la administración pública no compra innovación, pregunta, ¿para qué vamos a innovar? O sea, ese sería un poco un lema sencillo. Entonces, en ese sentido, no voy a meterme en el territorio de la compra pública de innovación, que puede ser complementaria a esto, y Albert, en cierta manera, su presentación es un híbrido de las dos cosas, pero me voy a centrar en lo que es la contratación pública ecológica, que en la nueva directiva, en la directiva de contratación del año 2014, que ya está transpuesta a la Ley de Contrato del Estado, básicamente hablan de la oferta económicamente más ventajosa, que no quiere decir la que tenga el precio más bajo, o la oferta más baja. Entonces, este concepto de contratación pública ecológica metido dentro de las licitaciones es algo realmente muy relevante. Los dos referentes a nivel europeo en contratación pública ecológica en el sector de la carretera son Holanda y Francia. Son ahora mismo los que lo tienen instaurado de forma habitual. Bueno, pero ¿quién al final es? Y a mí, ¿esto en qué me beneficia? Bueno, pues para la administración pública destacaría 3 puntos. Pues que, por un lado, una gestión ambiental eficiente.
puede ir ligada a una buena gestión de las carreteras. No son conceptos, digamos, que contrapuestos en absoluto. Pueden ir perfectamente de la mano. Por otro lado, el incluir en este caso o potenciar la contratación pública ecológica, al final lo que favorece es el ecodiseño. Estamos hablando de generar tecnologías en la fase previa, que realmente suele ser las mejores ideas surgen cuando tenemos productos o tecnologías ya perfectamente adecuadas a la finalidad, en este caso, de minimización de impactos ambientales. Y por otro lado, y es importante, las carreteras, la movilidad, los usuarios, somos todos los ciudadanos. Entonces, claramente, la contratación pública ecológica favorece la innovación, es decir, la llegada al mercado, y nos beneficiamos todos. Bueno, y las empresas también, bueno, y a mí, ¿qué me va en esto? Pues lo ha comentado, por un lado, Alberto, y también lo ha comentado Francisco Campo. Al nivel interno, las evaluaciones ambientales permiten identificar ineficiencias. Al final, si uno identifica una ineficiencia, puede ser más competitivo. De hecho, el análisis de ciclo de vida, que se inició en los años, creo que 70, finales de los 60 o 70, realmente se hizo con motivos económicos. O sea, les importaba el medio ambiente. Lo que encontraron es que había una correlación clara entre impactos ambientales e impactos económicos, que si bajaban los impactos ambientales se ahorraban dinero en los procesos industriales. Entonces, empresas como Coca-Cola, que fueron algunas de las pioneras en este campo, pues no estaban pensando demasiado en el mundo verde, sino que estaban pensando en el bolsillo. Pero bueno, sea por lo que sea, así funcionó. Pero este enfoque sigue funcionando hoy en día. Es decir, uno puede utilizar la evaluación ambiental para, digamos, que mejorar internamente. Por otro lado, claramente, y está ocurriendo, las administraciones públicas están empezando a incluir en las licitaciones criterios ambientales y cada vez tienen menos peso la parte económica. Entonces, obviar la parte ambiental pues te puede hacer que te quedes fuera del circuito comercial. Y lo que también genera, y esto es un poco más a largo plazo a nivel de I+D+I, es cuando uno piensa en ecodiseño o empieza a reformular por qué hago las cosas así y no las hago de otra manera. Básicamente estamos hablando ya de una visión estratégica sobre productos y tecnologías. Y entonces esta es un poco la pregunta de los innovadores, es ¿por qué lo hemos hecho hasta ahora siempre así? Hay otra forma de hacerlo. Las conclusiones para las empresas básicamente es, yo diría, los pondría en dos grupos. Para los que comienzan, que se centrasen en la identificación de ineficiencias productivas y de gestión. Creo que es un buen paso para hacer manos. Si ya son expertos, estos ya posiblemente tengan que andar pensando en contratación pública ecológica y pensar en las licitaciones y cómo lo van a utilizar. Y en el caso de las administraciones públicas, simplemente una advertencia, que los criterios ambientales deben usarse, pero atención a la objetividad de las métricas. En ese caso volvemos a las reglas de categoría de producto y las declaraciones ambientales de producto. Es decir, no podemos a veces comparar peras y manzanas. Si alguien me ofrece diciendo las peras son buenas, las manzanas son buenas, ¿cuál es mejor de las dos? Pues si utilizamos métricas así, para eso está el desarrollo de las reglas de categoría de producto. Y aplicándolo claramente a Battle CO2, pues reflexionando sobre todo lo que he comentado apoya claramente el leitmotiv de la descarbonización. Por otro lado, y que a mí me parece especialmente relevante, la ayuda o el desarrollo de la economía circular y sobre todo, ahora mismo que se habla mucho de la España vacía. La biomasa, áreas rurales, antes era un subproducto, ahora es una materia prima secundaria. Pues la utilización de este tipo de materiales, al final, puede ser una forma de soportar la economía de montones de amplias zonas de España. Entonces, la biomasa no va a ser la solución a todos los problemas, pero puede ser pues, un bonito sustento para muchas áreas de nuestra geografía. Y Battle CO2, pues también, y creo que es en ese sentido, ese compromiso social proporciona transparencia y ayuda a implantar métricas objetivas. Es decir, en este caso sí que el proyecto Battle CO2 no es egoísta, sino que ha hecho públicos sus resultados, lanza un reto al sector, a la sociedad, diciendo hemos hecho esto, se puede mejorar y está marcando posiblemente un camino al respecto.